Nos encontrábamos en el hospital. Todos los que fueron hallados en el castillo fueron enviados urgentemente a ser revisados por los médicos únicamente por preocupación. El joven pelirrosa se encontraba dejando unas flores en la habitación de Mike, siendo él quien fue principalmente atendido debido a la lesión que tenía en su pierna. Entonces, ¿qué sucederá con la soldado que se transformó en titán? Por como sé, Hanji pedirá automáticamente su encierro, sin embargo antes quieren unas respuestas claras, por eso la mantendrá bajo su custodia por la Legión de Reconocimiento. Siguen en las murallas. Por el momento la necesitan con vida, decía el chico mientras se levantaba de su silla a punto de irse. Yuji, nunca tuvo el tiempo de decírtelo, pero gracias por no haberme dejado tirado en el bosque. Con lo que hiciste te librarás de todas las sospechas que tenían sobre ti. Eso es bueno, pero no me debes agradecer, estamos en el mismo bando, lo que menos podríamos hacer es desconfiar del uno al otro. Disculpa si me voy, pero le prometí a alguien que lo visitaría. Acto seguido el pelirrosa se marcharía, ingresando al cuarto donde se encontraba Reiner. Dime, ¿cómo te encuentras?, decía viendo que Reiner tenía ciertas heridas cocidas. Posiblemente por la caída del castillo. Se podría decir que mejor, sin embargo no quita que esto dejara una cicatriz, decía viendo en su brazo una herida cocida. Lo importante que es vivirás otro día, aún tienes la posibilidad de volver a casa, decía Yuji. Siento haberte dejado con todo el trabajo, Yuji. A decir verdad no he sido más que un estorbo en la lucha, a pesar de que fui entrenado para esto, sigo sintiéndome como un completo fracaso. Primero lo que sucedió en Shiganshina y ahora esto. En serio hubiera querido salvar a los caídos de aquel titán, si tan solo hubiera sido más fuerte, quizás ninguno de ellos hubiera muerto, decía con cierta frustración en sus palabras. No debes por qué atormentarte por las muertes de los caídos, no nos conocemos mucho, pero según Eren, te describió de las personas que pondría su vida primero antes los demás. No eres un fracaso, sino una buena persona. Además la titán responsable de las muertes de nuestros compañeros se encuentra ahora en custodia y bajo vigilante constante, confesaba Yuji, si bien esa información debía ser anónima únicamente para ellos. Sentía que Reiner merecía saber la verdad, sabiendo a carne propia lo que era vivir con la culpa. En serio, pero según escuche los rumores, la traidora o traidores como Eren puede transformarse en cualquier momento y destruir cualquier lugar que esté encerrada. Si fue capaz de eliminar a una gran parte de la Legión de Reconocimiento, ¿qué pasará con los que lo estén custodiando?, decía Reiner con preocupando en sus palabras. No te debes preocupar por ello. Se encuentra en una de las instalaciones abandonadas de la Legión de Reconocimiento, su posibilidad de transformarse son mínima al menos que quiera ser enterrada viva. Esta charla solo debe estar entre nosotros, ¿te parece bien? No quisiera meterme en problemas, decía algo sarcástico el chico, pensando ciegamente que Reiner no sería capaz de ser un posible traidor. Alguien que ve a sus compañeros como hermanos, sería imposible pensar que él fuera la pesadilla de muchos. Ya veo. Entonces no tiene sentido seguir preocupándome, sin embargo me sigue sorprendiendo que Ymir fuera. Pero fue interrumpido por Itadori. A todos nos sorprendió la noticia, pero Hanji ya se está haciendo cargo de la situación como también la Legión de Reconocimiento. Como sea, deberías descansar un poco, ya has hecho demasiado por hoy. El resto de los chicos siguen trabajando. Es más, si me tardo posiblemente sea regañado por no haber colaborado estando en buenas condiciones para continuar, decía a punto de marcharse. Espera, Yuji. ¿Tú también tiene un hogar a cual volver?, preguntaba Reiner. Sinceramente, lo tengo, pero están muy lejos. Pero no me entristece eso. Mientras sé que ellos no me olvidaron, es suficiente para mí. Sé que tarde o temprano los volveré a ver, decía marchándose, dejando a Reiner nuevamente solo. Nuevamente estando solo con sus pensamientos, que volvería a carcomerle la cabeza, sabiendo que ya no le quedaba tiempo para dar inicio al siguiente paso. Mientras tanto los soldados se encontraban inspeccionando el cuerpo de Ymir estando inconsciente, verificando su estado de salud. Tu nombre real es Historia Reis, ¿no es así? Es lo que confesaste en el castillo, decía Hanji. Así es, confirmaba Historia Reis, ¿como la familia de la nobleza?, preguntaba nuevamente Hanji. Así es, decía con la cabeza baja la rubia. En las murallas la mayoría se encontraban esperando noticias sobre en dónde podría estar localizado el agujero que en teoría debía estar en las murallas, el cual le dio el acceso a los titanes a que ingresen sin previo aviso.
Con que ella es la traidora, no me esperaba que estuviera enfrente de nosotros, maldición. Si hubiéramos usado su poder correctamente, muchas vidas se hubieran salvado posiblemente. Pensaba Rico mientras pedía los registros a uno de los soldados. Hace poco le habían otorgado el rango de líder del equipo de la primera división de la fuerza de élite, teniendo ciertos beneficios. Hace minutos sus extremidades derechas fueron devorados y la mayoría de sus órganos están hechos puré, sin embargo su cuerpo empezó a echar vapor de sus heridas. Es difícil suponer cómo es la anatomía de su cuerpo, pero suponemos que es similar al soldado Eren Jaeger. Decía uno de los soldados. Maldición, ahora entiendo por qué no quisieron irse todavía, lo de sellar el muro es solo una vaga excusa para que nadie se retire. Únicamente esperan a que los traidores saquen sus colmillos para atacar. No les beneficiaría si tuviéramos a 2 de ellos en custodia nuestra. Solo me pregunto, en caso que muestren sus identidades, ¿qué planes tendrán por su cabeza la líder del 4º escuadrón? Pensaba Rico. Mientras tanto Yuji estaba tratando de subir arriba de la muralla. Llegas tarde. Decía la soldado Ackerman mientras le ofrecía la mano. Digamos que tuve inconvenientes, sin embargo desconozco por qué nos sigues reteniendo aquí. Lo más seguro es que estemos fuera de las murallas con Ymir. Decía el pelirrosa aceptando la ayuda. Todavía tenemos el deber de sellar la brecha que se abrió en la muralla. De lo contrario más titanes aparecerán. Mencionaba Mikasa. Entiendo, supongo que ustedes tampoco se quedaron de brazos cruzados, según hoy interrogaron a un posible hombre de culto, ¿no? Preguntaba Yuji. En realidad fue Hanji quien lo hizo, pero no obtuvimos tantas respuestas. Lo que podemos deducir con certeza es que la historia debe tener información de los titanes y sobre todo de las murallas. Ya entiendo, de todos modos me alegra que a ustedes no les pasó nada, francamente tuvieron suerte de no haber participado con nosotros en el castillo. Según escuché acabaste con una gran parte de los titanes según Mike. ¿Alguna vez te destacaste en los deportes? Preguntaba a Mikasa con curiosidad. A decir verdad, nunca me interesó participar en los deportes, me parecían muy aburridos. ¿Y qué hay de ti? Nunca destaqué o participé en ningún deporte, la única razón por la cual me volví fuerte fue para proteger a Eren. Mencionaba la soldado. Entiendo, volverte más fuerte para proteger a los demás. Sin embargo no tiene sentido hacerlo si vas a poner tu vida en riesgo. Mencionaba Yuji mientras caminaban entre las murallas. Mira quién me lo dice. El que puso su pellejo en juego rodeado de un ejército armado. Decía siendo claramente una referencia al primer conflicto que se involucró Itadori. Las cosas eran diferentes, sabía que no iba a disparar en primer lugar. Decía el chamán como defensa. ¿Y si lo hubieran hecho? Decía Mikasa. Hubiera cumplido una parte de mi palabra, no veo justo que la gente muera únicamente por el miedo a lo desconocido, por eso quise ayudarlos. Confesaba Yuji mientras Mikasa se quedaba sin palabras, sin saber cómo responder ante ello. Mientras tanto en las murallas Eren vio como Reiner trataba de subir a pesar de estar de baja el día de hoy. En serio nunca sabes rendiste, ¿verdad? Reiner. Decía Eren ofreciéndole la mano. ¿Qué te puedo decir? Soy de los que no le gusta dejarle el resto del trabajo a los demás. Decía con una sonrisa mientras aceptaba la ayuda de Jaeger. Maldición, me sigue doliendo. ¿Estás bien, Reiner? No lo estoy, siempre termino salvado en las peores situaciones, casi como si fuera una carga. Esas palabras sorprendieron a Eren quien decidió únicamente escuchar mientras ayudaba a Armin. Incluso alguien tan fuerte como tú se deprime a veces, ¿eh? Y yo que creí que no eras de los que se rompen tan fácilmente. ¿De qué hablas? Es la segunda vez que me termino de esa manera. ¿Verdad, Armin? Aquella vez que casi termino muero por aquella titán. Sí, lo recuerdo. Reafirmaba Armin. Siempre termino en las peores situaciones, a este punto terminaré muerto. Sé que es el camino que elegí para mí. Pero este trabajo te desgasta la mente antes que el cuerpo. Aunque no puedo quejarme hasta que el agujero esté tapado. Tienes razón, si no, tu hogar quedará cada vez más lejos. No es tiempo para entrar en desesperación. Esas palabras tomaron desprevenido a Reiner quien no sabía con qué responder. Pero justo en el mejor momento llegaría la vanguardia del este. Quienes tenían el trabajo de informarles dónde se encontraría el agujero. Pero se llevarían una gran sorpresa al descubrir que no había ningún agujero en las murallas. Dejando a todos con dudas. No puede ser posible, yo misma vi a titanes dentro de las murallas, tiene que haber una brecha en la muralla. Decía Rico sin poder creerlo. Tiene razón, revisaron bien. Seguro que no están ebrios.
decía Eren con dudas. Sin embargo, no había duda que se enfrentaban a un enemigo que no podían ver todavía, dejando a los soldados cada vez más confundidos de la situación. Supongo que no hay mucho que podamos hacer. Esperaremos en Trost, ordenaba Hanji a los soldados. Si apareció un titán capaz de excavar, tendremos serios problemas, decía Hanji con cierta angustia. Sería una tarea casi imposible localizarlo, decía uno de los soldados. ¿Cómo es posible que no haya ningún agujero?, decía Eren sin poder creer lo que le habían afirmado. No hay tiempo para ponernos a decir hipótesis, sigamos las órdenes de Hanji, decía mientras el grupo caminaba. Eren estaba por seguirlos, pero fue interrumpido. Eren, ¿podemos hablar un momento?, decía Reiner con una voz neutra. ¿Qué sucede, Reiner? Hace 5 años destruimos la muralla y atacamos a la humanidad. Yo soy el titán acorazado y él es el titán colosal, decía firmemente el rubio. Nuestro objetivo era que la humanidad dentro de las murallas sea erradicada por completo, sin excepciones, pero ya no será necesario. Eren, si decides venir con nosotros ya no tendremos que derramar más sangre. ¿Lo entiendes? Espera un momento, no estoy comprendiendo nada de lo que estás hablando. Te estoy pidiendo como amigo, no como soldado, que vengas con nosotros. Sé que es repentino y tendrás muchas preguntas, pero debemos irnos ahora. Lamentablemente no puedo decirte dónde iremos, pero es nuestro hogar, decía haciendo una explicación leve. ¿Qué me dices, Eren? No es un maltrato. Evitarás la crisis inminente. Pero fue agarrado de su hombro. ¿Estás cansado, imbécil? Pasaste toda una noche rodeado de titanes, para empezar. Si eres el titán acorazado que acabó con la vida de mucha gente, ¿por qué ibas a proponerme eso? Suena más lógica que decidieras matarme mientras duermo. Además, dime qué creías que iba a decirte. Que iba a aceptar ir con ustedes, a un lugar desconocido. Esas palabras únicamente reafirmaron la decisión que debía tomar Reiner mientras que Yuji se detenía al lado de mi casa, viendo a ambos chicos. Tienes razón, ¿en qué estaba pensando? Me volví loco de verdad. Toda la legión únicamente guardaron silencio mientras se preparaban para lo peor. Todos listos para desvainar sus cuchillas, para atacar ante sus supuestos enemigos. Seguro que es porque pasé mucho tiempo aquí. Pasé 3 años encerrado conviviendo con idiotas. Éramos únicamente niños, no sabíamos nada sobre ustedes. Si nunca me hubiera relacionado con ustedes, no sería el infeliz que soy ahora mismo, decía con impotencia el rubio. Espera, ¿qué estás diciendo? Maldición, Reiner. Estás delirando. Claramente el miedo te ha consumido por completo, necesitas bajar, antes que sigas preocupando a todos por nada. Sin saberlo todos ya tenían una idea clara de que Bertolt y Reiner podían ser posiblemente los traidores. El chamán estaba por dar unos pasos hacia adelante, pero fue detenido al sentir como Mikaba lo sujetaba de su muñeca, confundiéndolo todavía más sin poder creerlo en primer lugar. Aunque sea un completo desquiciado o no, sé lo que tengo que hacer. Es responsabilizarme de mis acciones y decisiones. Debo cumplir mi deber como guerrero, decía con enfado mientras se quitaba los puntos de sus heridas, dejando que se regeneraran por sí mismo, demostrando que era todo lo que él había afirmado. Reiner, hagámoslo ahora, decía con una voz seria el chico. Sí, lo decidiremos todo ahora, no importa lo que suceda después. Volveré a mi hogar, no importa los costos. Pero fue callado por un corte. La destreza de la Ackerman era difícil de esquivar, únicamente pudiendo bloquearlo con sus brazos los traidores. Pero fue empujada por Reiner con una gran fuerza. Eren únicamente se quedaba viendo en shock al ver cómo los que consideraba como hermanos empezaban a brillar, dejando entender que eran los verdaderos enemigos de la humanidad. Pero Yuji lograría sujetarlo de la capucha de Jaeger, lanzándolo al lugar donde debería estar sus compañeros. Viendo fijamente los rostros de los traidores mientras rayos caían del cielo. Las murallas donde en teoría debía estar monitoreados por la Legión de Reconocimiento, fue invadido por un gran vapor que nublaría la vista de todos los presentes, incluyendo a Yuji, quien se mantenía en su posición, sujetando de lo que podía mientras un gran calor intenso se sentía en el ambiente. Los intentos de mantener a Eren alejado fue en vano. Todos los presentes fueron mandados a volar, incluyendo a Eren, quien se mantenía a duras penas sujetado de las murallas. El chamán pudo presenciar los verdaderos rostros de sus enemigos, no pudiendo creerlo en un inicio. No pudiendo ver cómo era sujetado por una gran mano. Observando por primera vez al titán colosal. Maldición, esto quema. Su palma quema mucho.
¿Será esa su única habilidad? Pensaba Yuji mientras intentaba librarse, sin embargo entre más se resistía más presión y ardor había. Sintiendo como el colosal ejercía más presión en su mano, ocasionando que Yuji terminara con quemaduras. Mientras que usaba su otra mano para llevarse Ymir. Historia únicamente miraba con importancia cómo Ymir y Yuji eran sometidos ante el titán. Reiner fue inteligente, sujetando rápidamente a Eren para posterior saltar. Habiendo conseguido lo que quería. Reiner, Bertold. Son unos malditos traidores. Acto seguido se mordería la mano. Empezando un nuevo conflicto que decidiría el futuro de las murallas. Yuji lograría liberar una mano de fuerte agarre del titán colosal. Apuntando con su única mano hacia su enemigo. Sin embargo era inútil, necesitaba juntar ambas manos para activar la convergencia. Sin embargo una gran cantidad de calor se hizo presente con la intención de que Yuji no tuviera la posibilidad de hacer ningún movimiento en falso. A pesar de tener una apariencia imponente, no era invencible ni mucho menos un dios entre la tierra. Teniendo que reponer fuerzas. Cosa que aprovechó la peli plateada usando el equipo. A pesar de que en un inicio se dieron las órdenes de mantenerse alejados del titán colosal. Sin embargo Rico no iba por la cabeza del traidor. Al ver cómo el titán colosal la miraba fijamente tuvo que actuar rápido y sin cuestionar. Lanzando una de sus cuchillas que se clavaría en la mano del titán. Exactamente en el cual tenían sujetado a Yuji. A todo esto Bertold ya cobraría su primera víctima. A la supuesta traidora del equipo mientras expulsaba otra cantidad de calor que debía soportar el hechicero quien al ver la cuchilla de Rico lo sujetaría con fuerza. Solo tengo que endurecer mi sangre y almacenarlo en la espada. No necesito expulsarlo como en la convergencia. A pesar de que el chico tenía poca experiencia con la técnica de manipulación de sangre, en situaciones extremas era cuando el chamán podía aprender de sus errores. Endureciendo finalmente su propia sangre en la espada que le lanzó Rico. Logrando perfectamente cortar gran parte de la carne del titán colosal, logrando librarse del agarre de su enemigo, pero rápidamente fue expulsado debido a la gran cantidad de calor que emitía el cuerpo del titán. Haciendo que Yuji volara mientras su visión estaba nublado por el vapor. No sabía en dónde iba a caer, pero fue sujetado de su brazo. Entre tanto Vapor pudo fijarse que era Rico quien rápidamente usaría su equipo de maniobras, haciendo que ambos salgan del rango de ataque de Bertold. ¿En serio eres un completo idiota, ponerte enfrente de los enemigos? Decía Rico como reclamo mientras jadeaba. Era incluso difícil respirar cerca del titán por el gran calor que había en el ambiente. No me esperaba que un titán pueda expulsar vapor a voluntad. Decía mientras estaba por levantarse, viéndose quemaduras de segundo grado en los brazos y rostro del chico. Necesitas irte, aunque seas fuerte. Estás en un terrible estado como para seguir. Te equivocas, esto aún no está acabado, todavía puedo seguir luchando. Decía aplicándose a sí mismo el conjuro inverso. Sorprendiéndose un poco Rico quien hasta el momento nunca lo vio curándose sus propias heridas. No eres como Eren, Reiner, Bertold o Annie, pero tampoco eres alguien como un Yuji Itadori. ¿Qué eres exactamente? Pensaba Armin quien veía de lejos a Yuji como sus quemaduras desaparecían. Casi como si nunca se hubieran manifestado en su cuerpo.